Iniciamos ante todo, pues como siempre, este segundo módulo, gracias a la colaboración pues, de la Conver y la hermana Maribel Marquina, para tener pues acceso por medio de la plataforma eh, a esta, decimos, a esta posibilidad. Entonces, vamos ahora a iniciar pues con una oración, especialmente para encomendarnos a Dios. Ayer celebrábamos pues la solemnidad de la Anunciación, ¿no? Y bueno, momento propicio también para nosotros, pues, ponernos en sintonía, sobre todo con el misterio de la Encarnación y también para pedir una nueva efusión del Espíritu Santo con motivo de la fiesta de Pentecostés. Entonces, pues decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces, en primer lugar, pues, ¿me escuchan todos y todas? Sí, sí, te escuchamos. No, no me ven la cara, seguro. Sí, sí se No me ve completito. ven la cara. Ok, bueno, el, el- vamos también pues a invocar a la protección pues, de María Santísima y bueno, que ella interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de Eres de gracia, el gracia, el Señor es Señor es contigo. contigo. Tú Bendita eres tú eres entre entre todas las todas las mujeres mujeres. y bendito es Bendito el es el fruto de fruto tu de tu vientre vientre. Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, Pecadores, ahora y ahora en y la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu pecadores, Santo. ahora y en la hora de Amén. Amén. nuestra muerte. Amén. Bueno, aprovechando entonces la ocasión de poder iniciar esta, decimos, sesión, pues, pastoral vocacional, llamada así, pues, el desafío de la cultura vocacional en nuestros días. Quisimos colocar como preámbulo el tema que desarrolla el, el padre Amedeo Cencini, casualmente hablando sobre cultura vocacional, y son de los tres pilares que él coloca como necesario para que se cree o se pueda crear pues una cultura vocacional. Claro, él habla eh, de una experiencia pues allá en Italia más que todo, porque también él es formador en un seminario, pero esa experiencia tiene mucho de llamativo y sobre todo las herramientas que él nos ofrece son pues pero muy grandes. Yo conseguí, pues, seguramente en YouTube, pues, algunos videos de él, algunas formaciones. Yo me di a la tarea, pues, en estos días, de traducir y me faltó fue pasarla en limpio, ¿no? Diríamos pero es la tarea que, pues, tengo ahora, ¿no? Pasar en limpio esto para luego, seguramente, poderlo bajar a ustedes. Entonces, el tema que quería desarrollar, pues de él, casualmente, él lo toma como una primera parte, porque lo hizo en dos partes, y esto ocupaba prácticamente una hora entera, una hora y un minuto. Diríamos 61 minutos, aparece el tema a desarrollar. Del padre Amedeo Cencini sabemos muchos los libros que ha escrito, sobre todo, pues llamó a los que él quiso, a los que quiso, perdón, otro como Mira el cielo y cuenta las estrellas, etcétera, ¿no? Que hablan acerca de la vocación y la tarea del animador vocacional. En este caso, pues nosotros que también participamos en esa misión, en ese servicio. Ajá. Entonces, en primer lugar,
queremos hablar de la cultura vocacional. Esta es la parte uno. Dice el padre así: están en crisis las vocaciones tradicionales, aquellas que suponen un contexto cultural, de un contexto social donde la fe están presentadas sobre todo en el modo de las que conservan pues la fe o las que vienen de una corriente de fe. Dice, pero están en aumento, al contrario, las vocaciones que están en función del anuncio de la fe. Es decir, dice, las que suponen un contexto no creyente, o sea, que no vienen, como decimos nosotros, de hogares con tradición cristiana, ¿no? O que vienen con una preparación previa. Y él dice que este dato es muy interesante. Y estas vocaciones no son solo de sacerdotes, sino también de laicos, de misioneros, de personas que trabajan en la vida profesional, que tienen familia, pero dedican sus vidas en todo o en parte al anuncio del Evangelio. Aparte también de la vida religiosa, de las nuevas formas de vida consagrada, dice, están mayormente en aumento. ¿Por qué? Porque son como nuevas formas que están apareciendo. Dice, aún con sus problemas, pero son expresiones de una novedad. Y ahí está una frase importante que nos señalaba, bueno, que eso está apareciendo como una novedad y que se dedican en el campo hasta hoy en día, pues de la política y también de otros campos de la vida social. Entonces, una de las cosas que insistía, a lo mejor hicimos referencia cuando hicimos el primer módulo, él decía, terminemos con la lamentación vocacional, es decir, de nosotros estar diciendo que no hay vocaciones, porque él dice, realmente sí hay, pero ahorita se están dando de una manera, decimos, un poco diversa, ¿no? O un poco más de nuestra época, ¿no? Dice, la angustia vocacional no crea vocaciones. La angustia vocacional crea solo angustia. Y si crean vocaciones, serían solamente vocaciones, dice él, angustiosas, ¿no? O angustiantes. Y de estas vocaciones dice, no tenemos ninguna necesidad. Lo decía de modo jocoso, pero decía, de vocaciones que partan o que estén imbuidas en la angustia, pues dice, de esas vocaciones no tenemos necesidad hoy en día, o que puedan angustiar a otras. Y por lo tanto, si alguien conoce, dice, de algunas de estas vocaciones, que al menos no haga el papel de animador vocacional en esas condiciones, pues, o sea, de que vaya también a presentar, pues, la angustia o la vaya a transmitir, pues, a los demás. Lo importante hoy es crear una cultura vocacional. Eso sí tenemos que tener claro. Crear una cultura vocacional. Y crear cultura sería proyectar un recorrido, dice, en el cual tomar en cuenta tres elementos. En el cual tomar en cuenta tres elementos. Y estos tres elementos son la mentalidad, en primer lugar, en segundo lugar, la sensibilidad y en el tercero, la pedagogía o la praxis, ¿no? La mentalidad, la sensibilidad y la pedagogía o praxis. Y dice en todos los campos y en todas las estructuras. De manera que estos tres elementos pues son interesantes y son los que él desarrolla pues seguramente en esta ponencia. Y entonces vamos a desarrollar en parte hoy, bueno, total la mentalidad y una parte lo que llamamos nosotros la sensibilidad, que es la segunda. Él dedicó pues mucho espacio para hablar de la mentalidad y por eso vamos a hacerla en este tiempo. Dice con respecto a estos tres elementos constitutivos de una cultura que se pueden aplicar a cualquier tema. Por ejemplo, dice también a la formación permanente. Se pueden aplicar estos tres elementos, ¿no? Lo que es la mentalidad, la sensibilidad y la pedagogía. Entonces, la mentalidad es toma de conciencia. La mentalidad
es toma de conciencia. La mentalidad es toma de conciencia. ¿Qué significa esto? Bueno, de tomar en cuenta un aspecto importante bueno, hacerlo parte de la vida, ¿no? Eso es la mentalidad. Dice, la sensibilidad quiere decir crear una experiencia personal. La sensibilidad quiere decir crear una experiencia personal que entiende cómo es la vida, que entiende cómo es la vida. Y por último, la pedagogía. Dice, es necesario que a nivel personal se esté consciente de esta necesidad vocacional y estructure así un programa por donde caminar, donde aplicarlo en la pastoral vocacional. Entonces, eso formaría parte de la praxis, ¿no? Estructurar un programa por donde caminar y donde aplicarlo, pues, en la pastoral vocacional. Esto va de acuerdo a las necesidades, diríamos, de cada situación particular. Pero sí, siempre hace falta hacer una, un programa, ¿no? Para decir esto es lo que tenemos planificado y saber por dónde vamos a ir. Entonces, con respecto a estos tres elementos que dijimos, vamos a desarrollar ahorita en primer lugar, pues la mentalidad vocacional. La mentalidad vocacional. Al respecto dice, tenemos que estar claros sobre el tema. Todo esto forma parte de la teología de la vocación. La teología de la vocación. La mentalidad es un proceso intelectual. Para ser pastoral vocacional es necesario partir de la idea de vocación a la cual te sientes llamado. Entonces hay que partir de esa idea de vocación a la cual uno se siente llamado. Es decir, la vocación al inicio creyente, dice él, al iniciar del creyente. O sea, ¿por qué? Porque es lo que me atrae en ese momento y seguramente me invita a creer, a tener confianza, ¿no? La vocación y la teología de la vocación es un modo de decir de Dios. La vocación y la teología de la vocación es un modo de decir de Dios, es decir, es un modo de cómo Dios habla. Dios habla a través de la vocación y a través de la teología, ¿no? De la vocación. En la teología de la pastoral vocacional nos hacemos la pregunta, ¿Dios quién es? En la teología de la pastoral vocacional, ¿Dios quién es? Es un anuncio de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde está lo primero. Lo que siempre Dios ha tomado como iniciativa es anunciar, ¿no? Anunciar. La pastoral vocacional no es un instrumento para solo buscar vocaciones. Y esta idea la va a recalcar a lo largo de toda pues, su exposición. Es el eternamente, dice llamante. O sea, Dios es el que eternamente llama. Dios es el que llama eternamente o siempre, el que siempre llama. Y de modo que Dios siempre llama, pues a lo largo de la historia, pues hemos visto que Dios es el que siempre llama, no hay otro. Dios es aquel que llama continuamente. Dios es el que cada día y siempre en la vida renueva y dirige su llamada de múltiples modos o también utilizando como muchos instrumentos, pero Dios siempre llama, Dios siempre llama, Dios siempre llama. Entonces Dios es el que siempre llama, de manera que eso es como si fuera algo propio de Dios. Cuando decimos, además de concepción, Dios, ¿quién es? Dios es amor, ¿no? Así decimos, Dios es amor porque lo dice en la primera carta de Juan, ¿no? O de repente toda la escritura es una expresión del amor de Dios. Pero también, ¿quién es Dios? Dios es el que siempre llama. O sea, como si fuera un concepto de Dios. Dios es el eternamente, dice, llamante o el que siempre llama. Entonces, y que nosotros como animadores vocacionales deberíamos experimentar en la vida, pues ese aspecto, ¿no?
de un modo natural. ¿Por qué? Porque nosotros en primera causa nos sentimos llamados por Dios, pues, y siempre, todos los días, pues sentimos esa llamada de Dios a seguir en el servicio y trabajando por el reino, ¿no? Y para también llamar a otros. Entonces, eso se tiene que dar en primer lugar en nosotros. Yo puedo proponer este anuncio vocacional con la condición de que yo mismo la viva en primer lugar. O sea, yo voy a decirle a otro, mira, Dios te llama, pero es porque yo también lo estoy viviendo todos los días. Dios me está llamando todos los días a participar, pues, de proponer este anuncio, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios llama? ¿Por qué Dios llama? La respuesta es, Dios llama porque ama. Esa es la respuesta. Dios llama porque ama. Así está en la raíz española e italiana. Al mismo tiempo explicaba un poquito la palabra eh, llama en italiano, pues se escribe como chiama, ¿no? O sea, chiama. Chiama es el que llama, ¿no? Quien llama. Pero al mismo tiempo, quien ama, ¿no? Qui, aparte, sería el que, el- o quien, entonces ama. El que ama es el que llama. Entonces, la llamada de Dios es expresión de su amor, o toda llamada, pues, es expresión del amor de Dios. La llamada es parte de la revelación de Dios. De hecho, pues Dios, todo lo que fue creando, dice, era bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues todo es una obra, pues, de amor de parte de Dios. Nosotros, al contrario, dice, hacemos la propuesta de la vocación a los que ya creen. Dice, es la lógica de la conservación de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, pues como decimos, a veces llamar en los lugares donde ya hay presencia de Dios o donde ya prácticamente hay un inicio en la fe. Sin embargo, Dios no. Dios siempre llama a todos en general. Y por eso la llamada de Dios es una llamada ilimitada, ¿no? Dice, la llamada está siempre al inicio, no al final de un camino de fe, es decir, de una persona que ya está creyendo, o de proponerle la llamada a los que son mejores, o decimos a veces a los más buenos, o de repente pues aquel parece que sí tiene vocación. Entonces, esa lógica que funciona, decimos, al modo nuestro, no es la lógica pues divina. Dice, a esos que nosotros consideramos como más idóneos, es que muchas veces le hacemos la propuesta vocacional. Y él dice, no, Dios llama inclusive pues a todos. Después vamos a ver tantos ejemplos que el mismo Jesús pues nos da de llamamientos de personas que a lo mejor no tenían esas características de ser muy buenos, ¿no? Yo recuerdo en este momento, bueno, siempre la vocación de Saqueo. Y bueno, Saqueo no era una persona bien vista públicamente. Sin embargo, Jesús pues le llamó directamente a él, ¿no? Entonces, no podría ser esto al contrario, es decir, al inicio de un camino creyente, o sea, de presentar la vocación al inicio de uno que se está encaminando pues a la fe. Porque el hecho de que Dios llame o tome en cuenta, pues la esencia de la fe cristiana pues está allí. Creemos en un Dios que continuamente llama. Y eso es parte de la esencia de Dios. Dios que eternamente llama, porque eso es propio del querer de Dios, o decimos de la voluntad de Dios. Es expresión del amor de Él, del amor de Dios. Por eso es que yo no puedo anunciar la fe cristiana sin esta dimensión del amor de Dios. O sea, tomando en cuenta que es Dios el que está llamando, no soy yo. En este caso, pues nosotros somos solo instrumentos. Dios es el que llama.
Entonces, por eso nosotros también hemos de partir de que la vocación forma parte del querigma del primer anuncio. Entonces, esto forma parte del querigma, es decir, del primer anuncio. Dios es el que llama no solamente a la vida, sino también a la fe, pues todo, ¿no? Y especialmente pues a la persona, llamada a la vida, a la fe, es el primer anuncio. Es decir, que no podemos hablar de Dios ni hablar de Jesucristo sin hablar de esa dimensión vocacional. Es decir, que Dios siempre es el que llama. Dios llama para algo, Dios llama para todos, pero siempre nos llama para algo, para realizar una misión. Y colocaba por allá el padre un ejemplo de unos niños. Decimos que en medio de la escuela y la catequesis o de tantas actividades, decía que bueno, que los niños estaban como muy, diríamos, un poco angustiados de tantas personas que le llamaban en el día, ¿no? Decía que llamaban a lo mejor de la escuela para una tarea, llamaban de aquellos que están, por ejemplo, haciendo algún deporte y entonces lo llamaba que si el entrenador, lo llamaban de la casa, algún familiar, y decía que lo llamaban para el teléfono, ¿no? Y entonces decían ellos, los niños, decía de la cuarta elemental, que serían como alumnos de 9, de 10 años, que serían como esos que están en cuarto grado, quinto grado de educación, y decía que ellos estaban como angustiados por eso, ¿no? Decía que tanto los llamaban que a lo mejor se fastidiaban un poco, ¿no? De tantas llamadas que tenían. Y entonces el padre Amedeo Cencini, pues decía que, dice, si nadie me llama, quiere decir que yo no cuento en nada para ninguno. O sea, como que si no uno no fuera importante, ¿no? Entonces dice, si te están llamando es porque te consideran que eres necesario, que eres importante y por eso seguramente te llaman, ¿no? Entonces, decía, si nadie me llama es porque no soy importante para ninguno. De allí que Dios es el que siempre nos llama porque para Él nosotros sí somos importantes. Entonces decía, si para las personas en este mundo nos toman en cuenta o somos importantes y por eso es que nos llaman para decirnos algo o para pedirnos algo, dice, con cuánta mayor razón, pues Dios siempre llamará. ¿Por qué? Bueno, porque para Él somos importantes, ¿no? Y de hecho, si Dios nos ha llamado es porque somos importantes, no en virtud también de una necesidad. Yo digo, para Él somos importantes porque somos objetos de su amor, en primer lugar. Y por eso dice, Dios nos llama. Dios es el que nos llama continuamente. Y si te llama es para decirte una cosa particular, o sea, para un mensaje, decimos particular, para decirnos algo a nuestra vida, ¿no? Y si te llama es porque esa cosa no te la puede decir ninguna otra persona, sino Él. A veces hay personas que nos quieren decir algo, pero a veces no nos lo saben decir o comunicar. Sin embargo, a veces Dios, en esa sutilidad, pues a veces nos hace pensar en las cosas que realmente necesitamos o en lo que Él nos está diciendo, ¿no? Recordemos que muchas veces el lenguaje nuestro es diverso, ¿no? Del que habla Dios. Pensemos en aquello de cuando Dios decía que iba a pasar, o allá por el profeta, y entonces el profeta decía que, bueno, Dios no le habló en el terremoto, Dios le habló fue a través de una brisa suave. Entonces el modo de hablar de Dios, pues, o el modo de llamar de Dios es diverso, ¿no? Al nuestro. Y bueno, y sigue llamando, dice el padre Chinchini, en cada momento y en cada circunstancia, pero siempre para decirnos una cosa particular. Y si te llama es porque esa cosa, pues no nos la puede decir ninguna otra persona, sino él. Y es por eso, dice que tú, haciendo referencia a quien es llamado, en este caso nosotros, dice, eres precioso, predilecto. Somos preciosos para Dios, predilectos a sus ojos. Eso es lo más grande de la vocación. Es decir, Dios se complace en nosotros, Dios tiene predilección por nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque es a nosotros que nos tiene que decir
o encomendar una misión particular. A lo mejor otro la puede hacer de otra manera, pero cada uno debe sentirse en ese momento que Dios nos llama, pues como objetos o sujetos preciosos para Él, predilectos a sus ojos. Y aquí dice cómo cambia la atención. Debemos colocar esta llamada o esta vocación dentro de la lógica teológica. Es decir, Dios nos llama a nosotros desde nuestra realidad y seguramente para realizar una misión pues, que Él nos pide, ¿no? Entonces, enmarcar este llamado dentro de la lógica teológica supone una mentalidad general, es decir, una mentalidad que tiene que crearse. Es lo que llamamos cultura, ¿no? Una cultura vocacional, que debería ser un modo universal, no solamente de anunciar la vocación, sino buscar la manera de que esa vocación crezca y se desarrolle, ¿no? Y que también forme parte de una nueva evangelización, es decir, dentro de un proyecto en el cual ese aspecto sea importante. De allí que sea pues también importante valorar cómo Dios llama a formar parte responsable de esta historia de salvación. Primero porque nosotros fuimos llamados a esta historia de salvación, pero también Dios nos llama para que nosotros busquemos a otros que se integren a esa historia de salvación y de hecho formarán parte en general de la historia de la salvación, pero también en la historia de salvación, decimos, de cada uno. Y este hecho de que Dios me llama continuamente en el transcurso de la vida, quiere decir que esto forma parte de mi dignidad. O sea, lo más grande de la dignidad personal es, en primer lugar, que Dios me llama para algo. Entonces, la dignidad parte de allí, del llamado y porque Dios nos considera a nosotros, a todos, preciosos, nos considera a todos predilectos de su amor. Ahí es donde está la raíz. De manera que no podemos decir que porque otra persona la llame a la vida, por decir, como consagrado en el matrimonio o ejerciendo otro estilo de vida, pues no quiere decir que sea menos que otro, ¿no? Todos en particular tenemos el que somos objetos, sujetos de un llamado de amor de Dios y de una predilección. Y por lo tanto todos tenemos la misma dignidad. Entonces, el hecho de que yo sea importante es en cuanto a eso, de que yo reconozca mi dignidad de ser llamado por Dios, pero también reconozca la dignidad del otro, que también Dios lo está llamando. Entonces, la vocación forma parte del primer anuncio, el querigma. Entonces, todos somos llamados, todos estamos llamados por Dios porque somos objetos de su amor y de esa predilección por cada uno. La llamada también vale, dice, para el final de un camino de fe. O sea, para alguien que está ya iniciado, como le dije al inicio, perdón, al comienzo, sí, sino que la llamada está para todos, ¿no? Para los que están apenas iniciando a conocer a Dios, como para aquellos que también tienen pues bastante tiempo conociendo a Dios y la fe. Y de allí que la vocación hace parte del querigma. La vocación hace parte o forma parte pues del querigma. La vocación forma parte del querigma. De aquellas tres verdades esenciales en las que encontramos la esencia del cristianismo. Esas tres verdades esenciales del cristianismo. Entonces, ¿por qué podemos hablar de un querigma vocacional? Porque hay una llamada que no es nuestra, sino que es un primer anuncio del cual Dios siempre ha sido el baluarte, la fuente, ¿no? Y que en torno a 5 ideas podemos desarrollar. Estas 5 ideas del querigma vocacional, pues son las siguientes. La primera, la que acabamos de decir, tu vida es preciosa. La primera, tu vida es preciosa. Así, con la realidad familiar que tenga cada uno o con las dificultades que pueda tener, pues siempre hay que partir de allí. Tu vida es preciosa.
Preciosa en este caso, pues para Dios en primer lugar, ¿no? Y luego será para la iglesia y para la familia y bueno, en general, ¿no? Pero en primer lugar es tu vida es preciosa, es algo grande y bello que tú no te has confeccionado ni construido. Tu vida es preciosa, algo grande, algo bello que tú no te has confeccionado ni construido con tus manos. Tu vida es un don que viene de lo alto. Tu vida es un don que viene de lo alto. Si eso nosotros se lo hacemos saber pues a los muchachos, pues seguramente no solo sentirán la dignidad, sino también sentirán la belleza de lo que es la vocación a la vida, ¿no? O que Dios nos haya llamado a la vida, porque no nos hemos construido nosotros esa vida, dice, con nuestras propias manos. Es Dios quien la ha permitido, ¿no? Es Dios quien nos ha llamado pues a la vida. Y por eso es un don, un don de Dios. En segundo lugar, es que este otro, decimos Dios, que Dios es una realidad buena. O sea, ese que nos ha llamado a la vida, que dice que nuestra vida es preciosa, Él es una realidad buena. Dios es una realidad buena. No solamente porque en aquel primer, digamos, eh, relato de la creación, dice que Dios iba creando y al final veía que todo era bueno. O sea, no solamente por ver que todo era bueno, era reflejo de la bondad, sino que también era reflejo del que estaba haciendo o creando, pues todo eso, ¿no? Esa es la importante, ¿no? El otro es una realidad buena, o sea, Dios es siempre el bueno. Es Dios que te ha preferido a la no existencia. Es Dios que te ha preferido a la no existencia. Es Dios que se enamoró de ti o se enamoró de cada uno. Es Dios que se enamoró de mí, de ti, hasta el punto de preferirnos a la no existencia. Es decir, por eso es que estamos no solamente llamados a la vida, sino también llamados a formar parte de un proyecto que no es nuestro, sino un proyecto de Dios, ¿no? Un proyecto de alguien que es el sumo bien, el Dios que es bueno, así como le llamó pues aquel joven, ¿no? Le llamó, fue maestro bueno. Entonces Jesús le dice, bueno, bueno no, bueno es solo Dios, ¿no? Entonces, esa realidad del que es bueno o en la bondad es propia de Dios. Es decir, que la vocación es igual al amor. Es decir, que la vocación es igual al amor. El que llama es porque ama. Y si soy llamado es porque Dios me ama profundamente. Soy llamado a la existencia. Es la primera llamada. Dios nos llama a la existencia. Y esa llamada es fruto del amor con el cual Dios, que es el que me llama, pues me ha preferido. Y por eso me ha llamado pues a este mundo. Dios me ha llamado a este mundo. La tercera idea es, si la vida es un don que viene de lo alto, si la vida es un don que viene de lo alto, entonces no podemos pensar la vida como una posesión personal o mía. O sea, si la vida es algo que viene de lo alto, no puedo decir que es posesión mía, es un don. Más bien hay que pensarla en la lógica o en la perspectiva del don. O sea, una vida que ha sido donada. Mi vida es una vida que ha sido donada. Dios me la ha dado, me la ha regalado. Y por lo tanto, yo no puedo decir que voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mía. La vida al final no es mía. Como muchas veces por ahí se escucha, ¿no? La vida es mía. Yo hago con ella lo que quiera. No, no. La vida es un don. Y ese don parte, como dijimos en el paso anterior, del que es bueno esencialmente. Entonces, una vida donada. En cuarto lugar, así como tu vida ha sido donada, así como tu vida ha sido donada, es ahora que tú eres capaz de hacer la misma cosa. Entonces, si yo sé y estoy consciente de que mi vida es una donación de Dios,
entonces yo puedo donar mi vida en favor de los demás. Esa es la toma de conciencia, ¿no? Pero si no, no es así. Donar tu vida, eso es lo que se llama donar tu vida, como aquel canto dice, dona tu vida, ¿no? Pero solamente desde la perspectiva de que nosotros sabemos que hemos recibido una vida, que se nos ha donado una vida, podemos nosotros donarla. ¿Qué quiere decir tomar en cuenta ser responsable de la vida de los demás también? Entonces, esos que vienen a nosotros o que nosotros buscamos en ese camino o en esa misión de ser animadores o promotores vocacionales, son vidas que no son nuestras, son vidas que pues están también o han sido donadas por la realidad auténticamente buena y por lo tanto nosotros somos responsables de poder encaminar pues esas vidas que se nos llegan o esas vidas que nosotros pues, buscamos para encaminarlas en el camino llamado así vocacional. Que nosotros no podemos pensar solo en nuestra autorrealización, es decir, no, es que yo voy pensando solamente en mí, ¿no? Eso sería una actitud pues egoísta y sería también una contradicción, decimos en términos psicológicos, porque estaría pensando yo solamente en mí y no pensar pues en la realización también de los demás, de que los demás encuentren el camino. Si nosotros lo hemos encontrado y bueno, estamos felices de haber encontrado el camino que Dios quería, pues la mayor satisfacción es también poder hacer que otros consigan en su camino, ¿no? Para que es que están en este mundo, para que Dios los llama, y ahí estaría pues la realización, decimos, plena de ese anuncio, de ese querigma vocacional. Y por último, dice, si nosotros somos libres de elegir una profesión, un estado de vida, pero no somos libres de salir de esta lógica del don. Es decir, una cosa es lo que nosotros podamos decir o elegir, ¿no? Eso está dentro de la libertad. Pero nosotros no podemos salir de esa lógica de que nuestra vida ha sido donada, de que tenemos que, pues seguramente, darnos a los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo hay algo que está escrito en nuestra propia naturaleza y que cada uno de nosotros la lleva consigo, de que no es mi vida o que la tengo por una virtud o porque soy mejor que los demás o porque yo hice más esfuerzo o de repente yo he hecho más, eh, digamos, esfuerzo por alcanzar la santidad y no es así, ¿no? Al contrario, es la idea de que Dios es el que pues hace toda esa obra en mí y también la puede hacer en los demás. Entonces, de manera que rescatar siempre esa pues dimensión. Una persona dona la vida, no hace nada de especial, decía el padre. Yo cuando escuchaba esta frase decía, una persona que dona su vida no hace nada de especial, no hace nada de extraordinario, no hace nada de heroico. Dice, eso es normal. Dice, no entenderlo es algo patológico, decía hasta neurótico. O sea, una persona, o sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos donando una vida que no es nuestra, o un llamado lo estamos proyectando en otro que en primer lugar, pues el llamado no es que sea nuestro, es de Dios. Dios es el que nos ha llamado, ¿no? De Él es que parte la iniciativa. Dar la vida por los demás, dice, es una lógica inscrita en la mente y en el corazón de cada ser humano. Dar la vida por los demás. Pues en estos días de la Semana Santa, seguramente nosotros, pues lo que hicimos fue reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre lo que Jesús hizo y realizó en dar la vida por los demás y dar la vida, pues por amor, ¿no? Cada persona que viene a la vida, dentro de sí, se encuentra este instinto, ¿no? Hay algo que nos llama a donarnos, a buscar a otros para que sigan este camino que nosotros hemos seguido, ¿no? Entonces, instinto de donar la vida, es un instinto de donar la vida. Todos tenemos seguramente ese instinto, tanto, ¿por qué? Bueno, porque somos capaces de procrear y podemos dar vida a otros.
la vida decimos como tal, la vida natural, pero también podemos dar la vida espiritual, ¿no? A muchas personas y de hecho, pues no solamente encaminándolas a la fe, pues somos capaces de dar esa vida y sentimos el llamado cuando vemos una persona que se siente mal y que espiritualmente necesita de ayuda, ¿no? De apoyo. Entonces, en ese instinto es importante que lo sintamos y que lo cultivemos, ¿no? Instinto de donar la vida, que es algo propio del ser humano y no algo extraño. Y entonces pasamos del modelo, dice ahora, de la creación al modelo de la redención. Él propone allí dos modelos en la llamada vocacional. Dice el modelo de la creación y el modelo de la redención. Este es un punto interesante para la pastoral vocacional, porque hasta el momento nosotros hemos llevado, dice la pastoral vocacional, a la luz del modelo de la creación. Es decir, que la vocación es la expresión de aquel diseño originario donde Dios, el Creador, ha tenido sobre ti en el momento de tu nacimiento, de tu creación, eh, el proyecto, ¿no? El proyecto inicial. Dios siempre ha tenido el proyecto. Entonces, desde la creación, el modelo de la creación, es realizar el proyecto del Dios creador. Dios me creó para la vida y por lo tanto yo estoy destinado también a dar vida, a comunicar vida. Dice el otro modelo, hoy es al contrario, el modelo de la redención en el modelo vocacional. Dice, no es la realización de un proyecto personal que se refiere a la singularidad de la persona, o sea, que cada uno realice su propio proyecto, ¿no? Sino que ahora la vocación cristiana, o tiene que decir, es participar en modo activo, responsable, en la historia de la redención. O sea, yo no solamente me voy a contentar de que yo me realice o que yo busque mi salvación solamente, sino que ahora tengo que participar en modo activo y responsable en la historia de la redención. Concretamente, tú te haces responsable de la salvación de otros. Tú te haces responsable de la salvación de otros, que es mucho más que el otro modelo, que en el cual era solamente yo busco lo mío y ya. No, este modelo de redención, pues seguramente busca la salvación de otros. Es mucho más y no desmiente el modelo de la creación, porque el modelo de la creación estaba bien, pero este viene como a perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque ya parte de esta toma de conciencia o responsabilidad de sentirnos llamados a buscar pues la salvación de otros y la realización pues de otros, a realizar no solamente el sueño de Dios creador en cada uno, sino también pues que ese sueño se realice en los demás. Y pues llamamos ese aspecto de la redención porque todos hemos sido salvados por la sangre de Cristo, ¿no? Pero que ahora nosotros estamos llamados a hacernos cargo de la salvación de otros, porque decía el Padre, al paraíso no vamos solos, ¿no? Se va siempre con otro, sobre los hombros o sobre las espaldas, pero siempre nos tenemos que llevar a otros, ¿no? Por eso la fe que se fortalece es cuando se da, cuando se comunica, ¿no? Y sobre todo decir, bueno, yo también con mi llamado he logrado que otros también descubran su llamado, ¿no? Y por eso hemos asumido nosotros con responsabilidad, pues nuestra tarea, sobre todo como animadores y promotores vocacionales. Así como el Señor nos ha salvado en la cruz del egoísmo, entonces es cuando también nosotros podemos considerarnos pues salvados, ¿no? De allí que uno pueda considerarse salvado cuando se hace cargo de la salvación de otros, anunciando la vocación en este modo y pues no solamente en el modo egoísta, como decíamos, ya que el ser humano está hecho para dar la vida. Nosotros estamos hechos para dar la vida. Y en términos cristianos estamos llamados a hacernos responsables de la salvación de otros. Estas dos ideas para nosotros son importantes, ¿no? ¿Para qué? Para crear una mentalidad vocacional. Con esto terminamos, como digamos, este primer aspecto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar de acuerdo en esto, ¿no?
de que no solamente nosotros hemos sido creados por amor y bueno, hemos recibido una vida de Dios, sino que también estamos llamados a que esa vida pues dé frutos, ¿no? Y por eso en eso es que hay que crear la mentalidad. Y la mentalidad forma parte de esa cultura vocacional y bueno, tenemos que trabajar en base a eso. Bueno, yo voy a terminar el espacio y después si hay alguna pregunta, voy a hablar sobre el segundo aspecto que el padre lo dejó así, eh, digamos, casi, no terminado, pero sí una buena parte avanzado, ¿no? Que es la sensibilidad vocacional, el segundo aspecto, la sensibilidad vocacional. El primero es la mentalidad y luego, ahora el segundo, la sensibilidad vocacional. La sensibilidad es un concepto importante en la vida cristiana y en la vida consagrada. La sensibilidad. El padre Amedeo Cencini hacía referencia a Vita Consacrata en los números 70, 71 y siguientes, ¿no? Que habla acerca de la sensibilidad vocacional, de este aspecto importante, ¿no? En la Vita Consagrada 70, 71 y siguiente, dice, define la formación, define la formación y el inicio, el objetivo de la vida consagrada. ¿Cuál es la formación? La formación en esos números. La formación, el inicio, el objetivo de la vida consagrada, que es ese, la formación. El tener en nosotros, dice la formación, de tener en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. De formar en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Cuando lleguemos nosotros a formar esos mismos sentimientos de Cristo, es allí donde decimos nosotros tenemos la sensibilidad o podemos alcanzar la sensibilidad vocacional. Lo recomienda San Pablo allí a todos los cristianos de Filipos. Nosotros estamos habituados a otros registros, concepciones de la vida consagrada, como por ejemplo las ideas de secuela, Christi, ¿no? O de estar en el seguimiento de Cristo, ¿no? La idea del discipulado también que nos ayuda, ¿no? O la misma idea de la consagración, de la imitación de Cristo. Pero decir que en nosotros se forma esta sensibilidad de los mismos sentimientos de Cristo, dice el padre Amedeo, pues es una novedad, vamos a llamarla así, que es necesario pues asumirla, ¿no? Aquí en Filipenses 2.5 nos viene propuesto un modelo diverso. El modelo de conformarnos o de adaptarnos a la sensibilidad de Jesús. Entonces, asumir la sensibilidad de Jesús es tarea también nuestra, sobre todo en la parte vocacional. Y después vamos a ver por qué, ¿no? La sensibilidad. Conformarnos o adaptarnos a esa sensibilidad de Jesús. Los sentimientos son solo un elemento. Dice, los sentimientos son solo elementos de aquel riquísimo mundo interior que se llama sensibilidad. Entonces dice, los sentimientos no son solamente, son una parte, pero no son todo, lo que llamamos nosotros sensibilidad como tal. Es un riquísimo mundo interior al cual llamamos sensibilidad. Entonces, la sensibilidad está hecha de sentidos externos, sensaciones, emociones, sentimientos, afectos, deseos, gustos, atracciones, criterios de elección, para discernir pasiones, etcétera. Ya son muchos elementos, ¿no? Pero de todo esto está formada la sensibilidad. Y por tal razón dice Pablo que ser cristianos es tener la misma sensibilidad de Cristo, es tener la misma sensibilidad del hijo obediente, del siervo sufriente,
del Cordero Inocente, que es expresión de la sensibilidad de Dios. O sea, tener esos mismos sentimientos, esa misma sensibilidad, pues indica, pues también expresar la misma sensibilidad de Cristo, ¿no? O la que Dios nos expresó a través de Cristo. Esto es maravilloso, dice, ¿por qué? Porque quiere decir que nosotros cristianos creemos en un Dios que tiene emociones, sentimientos, un Dios que oye los gemidos de su pueblo, como lo pasó, pues, lo dice el libro del Éxodo, ¿no? Un Dios que escucha los gemidos de su pueblo, que es capaz de ser sensible, ¿no? A esos gemidos de su pueblo, un Dios que recoge en su odre nuestras lágrimas, un Dios que participa en el dolor del que sufre, como toda la vida de Jesús, pues fue una manifestación de la sensibilidad de Dios. Jesús que escucha a la viuda, al huérfano, al enfermo, al que tiene necesidad de él, pues eso fue la vida que Dios nos manifestó a través de su Hijo, ¿no? Una vida llena de una sensibilidad, pues, grande, ¿no? El nosotros creer que creamos en un Dios que es así, dice, ya quiere decir que tenemos un paso bien ganado en ese aspecto de no pasar por desapercibidas muchas situaciones, ¿no? O de repente de que veamos algunas situaciones particulares y digamos, eso no va conmigo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si ya está presente esa sensibilidad en nosotros, porque Dios primero fue sensible a esas situaciones, pues nosotros tampoco podemos hacer caso omiso a eso, ¿no? Entonces, de allí que nosotros, al ser consagrados, quiere decir que tenemos la misma sensibilidad de Jesús. Entonces, todos somos consagrados y tenemos esa misma sensibilidad de Jesús. La pregunta sería, ¿tenemos nosotros esa misma sensibilidad pues, de Jesús en la misión que desempeñamos o en la misión que nosotros pues, estamos llamados a realizar? Por eso, toda la formación, decimos, inicial y permanente, debe ser un continuo trabajo sobre la sensibilidad, que a veces no es lo que se tiene o concibe hoy. Y él hacía como no modo de crítica, sino como modo de observación en las ratios fundamentales, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque a veces vemos como que en la parte de la formación en la sensibilidad, como que si fueran cosas de personas que no están seguras, ¿no? O que están, digamos, muy vulnerables, ¿no? O de ver cosas como que si fueran menos importantes, ¿no? Sino al contrario, dice, donde a veces no encontramos ni siquiera algo que nos hable de la sensibilidad. O sea, a veces nos enfocamos más en lo externo, pero no en la parte interna, ¿no? Entonces, una formación tiene que tener en cuenta la sensibilidad, porque al contrario, si no, ¿qué formación es la que estamos dando nosotros? O en nuestra casa de formación, o en nuestros seminarios, ¿no? Formar solo lo exterior, la conducta, formar comportamiento, eso como que es muy fácil, ¿no? Pero si ya nuestros padres ya lo hicieron así, de hecho, esa conducta es la que Jesús también ve en los fariseos, ¿no? Que también hicieron eso, ¿no? Puras conductas externas y pensaban ellos que esa era la conducta correcta en la cual había que estar formado. Y Jesús al contrario, ¿no? Jesús rechaza todo ese tipo, digamos, de conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro como que había mucho vacío. Y por eso es que Jesús se molestaba siempre con los fariseos, ¿no? Y es preocupante este hecho, ¿no? De que también nosotros pues estemos descuidando formar en esa parte de la sensibilidad, porque bueno, eso forma parte también de lo que es Dios, ¿no? Un Dios que es sensible, un Dios que es humano, que es cercano. Nosotros hoy también nos arriesgamos de dar todavía una formación que no da atención a este aspecto fundamental de la vida del hombre, su sensibilidad, y que si no cambia el corazón, si no cambian los sentimientos, si no se cambian las emociones, ¿qué formación estamos buscando? Nosotros más bien estamos a veces enfocados en la formación solo intelectual, pues vernos nosotros con grandes conocimientos, grandes libros,
Muchas veces quedamos en una formación, decimos, de la cabeza, una formación de la cabeza, y del corazón no hacemos nada y no educamos pues en los sentimientos. Y bueno, dice el padre Amedeo Chinchini, ¿has hecho una vez la prueba de convertir un sentimiento o de transformar un sentimiento? Porque cambiar un comportamiento es relativamente fácil, ¿no? Uno dice, bueno, tengo que portarme bien, o de repente antes no iba a misa, ahora tengo que ir a misa. Eso es cambiar un comportamiento. Pero dice, ¿has probado convertir una emoción o a convertir una sensación? Como que se ve un poco más difícil, pero sin embargo es lograr algo grande y significativo cuando se realiza, ¿no? Convertir una emoción en una sensación. Y aquí de por qué se habla, dice, de una formación permanente, porque continuamente estamos llamados a hacer que esa formación pues nos vuelva a redescubrir lo importante, ¿no? De la vida cristiana, que es crear y renovar esos sentimientos de Cristo en nosotros, ¿no? Y de allí que sea importante los retiros, ejercicios espirituales, momentos de encuentros con Dios, que indican que esto también debe estar, dice, en la pastoral vocacional, de que muchas veces nos revisemos cómo estamos haciendo esta pastoral. De verdad estamos tomando en cuenta esta parte de la sensibilidad de la persona, de los muchachos con los cuales estamos o trabajando o estamos llamando al trabajo vocacional. Y por eso pues hay que trabajar mucho en esto de la sensibilidad vocacional. ¿Para qué? Para saber si hay un deseo y si el deseo nace en la sensibilidad. Si el deseo que tiene que ser fuerte, ¿por qué? Bueno, porque eso tiene que motivarnos, ¿no? Es un deseo de hacer las cosas pues con amor, con entrega y sobre todo hacer las cosas por Dios. Y ese deseo fuerte que se debe ir creando nos debe llevar a hacer una elección, que ese, como diríamos, no como punto culminante, pero sí un aspecto importante en el camino de acompañamiento vocacional. Formar en el muchacho, pues esos deseos, que esas emociones lo lleven realmente a tomar una decisión, una elección. ¿Por qué hoy hay dificultad, dice, para elegir? Y es verdad, hay muchas personas y muchos jóvenes que en ese transcurso, decimos nosotros, de los 15 a los 18 años, pues a veces tienen dificultad para elegir. O hasta a veces puede pasar en las casas de formación o en los seminarios que van muchachos como que formados, como que si fuera aquello de un tren que va sin pararse, y entonces llega un momento en que como no ven las cosas claras y tienen que llegar un momento a tomar una decisión y dice, no sé cuál elegir, o sea, tienen como muchas cosas, ¿no? Entonces dice que la dificultad para elegir es porque no se trabaja sobre la sensibilidad. Cuando hay esas dificultades de saber cómo elegir, dice, es porque no se ha trabajado la sensibilidad. ¿Y por qué hay crisis vocacional? Sería la pregunta hoy. ¿Por qué hay crisis vocacional? Dice, porque no hay sensibilidad vocacional. Cuando hay crisis vocacional es porque no hay sensibilidad vocacional. O sea, no se ha trabajado sobre la sensibilidad vocacional. La sensibilidad abraza todos los ámbitos de la vida, como la sensibilidad relacional, que nos hace ver cuánto el otro es importante en mi vida, y por eso es importante tener esas relaciones amistosas, relaciones sociales. Piensan o pensemos pues en la parábola del buen samaritano, como un ejemplo de la sensibilidad relacional, aquella que el levita y el sacerdote pues perdieron, ¿no? Y por eso pues pasaron como indiferentes, ¿no? Entonces, ese que está ahí tirado en el suelo no va conmigo, de repente lo veo como uno más y no lo veo como alguien importante. Y en el caso, por ejemplo, de alguien que está cultivando la sensibilidad, pues dice, no, este es un hermano como yo. Y por lo tanto, pues el buen samaritano es aquel que dice, no solamente se detiene, sino que también se siente llamado a hacer algo por aquel que está allí
pues a lo largo del camino está medio muerto y por eso no cultiva o decimos no está llevado por la indiferencia, sino al contrario, tiene la sensibilidad propia del ser humano, ¿no? Entonces también hay ese tipo de sensibilidad, la sensibilidad relacional. Pero también hay una sensibilidad intelectual, que es la sensibilidad de quien ha aprendido el gusto por buscar la verdad, decimos nosotros con la cabeza, o sea, que nosotros busquemos incesantemente pues la verdad, no buscarse uno a sí mismo, sino buscar eso que te apasiona. Entonces, si de verdad la llamada de Dios me apasiona, yo soy capaz de ir hasta el final, ¿no? Y por eso de buscar la manera de cultivar esa sensibilidad pues intelectual, buscar a Dios porque Él es el que va a dar sentido o da sentido a mi vida, ¿no? Pero también podemos pensar en aquel que busca pues la fe. ¿Y la fe qué cosa es? La fe es confianza. La fe qué cosa es? La fe dice es una sensibilidad propia del que cree, ¿no? Es algo que decimos a uno lo mueve, ¿no? La fe es un modo de creer, decía San Agustín. La fe es un conocimiento, la fe es conocimiento por esa razón. Entonces, si nosotros buscamos conocer a Dios, pues, y eso nos apasiona, como le apasionó también a San Agustín, hasta que lo encontró, pues seguramente eso también debe formar parte de nuestra sensibilidad, ¿no? De buscar por sobre todas las cosas, pues llenarnos de esa nueva vida. Y también pensamos en la sensibilidad de un creyente que termina un camino, decimos de fe, y bueno, que llega a preguntarse, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y por eso hasta que no lo consiga, pues no dejará de buscarlo, ¿no? Señor, ¿qué cosa me estás diciendo? Son preguntas que se nos dan en esa, decimos, sensibilidad intelectual y que son necesarias tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor alguien que no tenga esta sensibilidad intelectual, pues o no se proponga o no se haga esas preguntas, pero también puede ser para nosotros de que no propongamos esas preguntas a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, pregúntate, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás pidiendo? ¿O qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te ofrezca, no? Señor, ¿dónde estás? Y relativamente, pues esto nos va ayudando a aumentar la fe, que es pues propio de nuestra sensibilidad como creyentes. También el Padre habla de otra sensibilidad, que es la sensibilidad moral. Es un aspecto del conocimiento y que nos ayuda a decir esto es justo, esto es equivocado, esto está bien, esto está mal. Y bueno, hacía alusión con respecto a esto, de que hoy en día hemos perdido un poco la sensibilidad moral. eh, Decía, sobre todo en el caso de los escándalos sexuales en estos tiempos, ¿no? Sobre todo decir que pudieran encontrarse sacerdotes o consagrados en general que hayan cometido estas transgresiones y que ellos digan, no, pero eso, ¿qué mal he hecho, pues? O sea, yo no he hecho nada malo. Al contrario, ¿no? Diríamos nosotros, sería como un relativismo moral o aquello que también nosotros hemos conocido de, ya, como una dureza de corazón, decir, pues eso no va conmigo, ¿no? Y se ha perdido pues, muchas veces esa sensibilidad moral que no sabe distinguir pues lo justo de lo equivocado. Y dice, eso no se puede perder. O sea, la sensibilidad moral es decir, esto es bueno, esto es malo, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, esto es pecado y esto pues seguramente forma parte de la gracia. Eso hay que cultivarlo y que tenerlo presente. Y también por ese motivo hablaba de una sensibilidad penitencial, que es la capacidad de reconocer el propio mal y decir, bueno, yo he cometido una falta y por lo tanto necesito pedir perdón. Y hay gente que pues dice, no pide perdón porque dice, no, yo no he cometido pecado, yo no robo, yo no mato,
o yo no hago pecados, digamos, tan graves como para tener que pedirle perdón a Dios, ¿no? Entonces, esa sensibilidad moral se ha perdido, o el cultivo de esa sensibilidad moral se ha perdido, y por lo tanto ya nadie, pues, o muchos, pues, no se sienten llamados a pedir perdón, y sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Y entre tantas sensibilidades, dice, hay una que se llama sensibilidad vocacional, que es lo que nos compete, ¿no? Dice, hay una sensibilidad que es la sensibilidad vocacional. Este es el punto donde tenemos que trabajar. Hay que trabajar sobre esta sensibilidad que cada ser humano posee. Atención, que cada ser humano posee. O sea, no es algo que no es que lo vamos a formar nosotros, no, no. Cada uno tenemos esa sensibilidad. Lo que hay que hacer es trabajarla, y para trabajarla hay que, pues, conocerla bien, redescubrirla y ver lo importante que es, ¿no? Esa sensibilidad vocacional. La sensibilidad vocacional que va a llevar como cometido seguramente a tomar una opción vocacional, digamos, un acto de elección, pero hay que cultivar esa sensibilidad vocacional. Esta sensibilidad, pues, vocacional es un trabajo paciente, un trabajo que va a la raíz, el trabajo de sensibilidad vocacional, que va a la búsqueda de provocar en el sujeto la predisposición adecuada para hacer una elección. O sea, eso es llegar a redescubrirle al joven o a la joven eso que tiene al inicio, que como dijimos ya, es a lo mejor un deseo, a lo mejor puede ser que fue al principio una emoción, pero que estaba presente, o porque estaba en un momento de una oración, o porque le inspiró un cántico, y entonces la persona como que sintió un deseo. Entonces, de llegar al punto de buscar ese, digamos, esa realidad inicial, pues implica paciencia, ¿no? De parte nuestra, ¿no? De primero ir hasta allá, de esa primera motivación que sintió como deseo de, no sé, de entregarse a Dios en ese momento. Entonces, ese trabajo de sensibilidad vocacional hemos de hacerlo nosotros. Entonces, un trabajo que va a la raíz, que va a la búsqueda de provocar en el sujeto la predisposición adecuada para hacer una elección, que es una opción vocacional, que luego será aquella que será. O sea, eso va a ser el resultado final. Pero hacer este trabajo inicial de ir a esas primeras mociones, como diríamos nosotros, del espíritu, pues esos primeros sentimientos que tuvo el joven o la joven, pues es seguramente importante, porque ahí no vamos nosotros como a llover sobre mojado, sino que ahí hay algo fundante del cual tenemos que partir y trabajar sobre eso. No es algo que nosotros vamos a colocar, no, porque si lo colocamos nosotros sería trabajar en favor de nuestros intereses o de nuestros institutos, de nuestros seminarios, etcétera. Cuando nosotros decimos, no, es que eso lo tienes tú, no fue que yo te lo hice provocar, no. Eso fue Dios quien te lo hizo provocar. Y de ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, lo más importante del animador vocacional es ese trabajo de un hermano mayor a un hermano menor. Que los hermanos mayores seríamos nosotros y los hermanos menores serían, pues, los muchachos, los jóvenes. Ellos van a sentir la ayuda de un hermano mayor que ya ha caminado, o que hemos hecho no solamente una experiencia vocacional, que llegamos a una elección, que sentimos que estamos como realizados ya en todo lo que nosotros hemos optado. Entonces, de allí es que tiene que partir esa sensibilidad. Yo soy un hermano mayor y debo, pues, ayudar y acompañar la vocación de un este hermano menor. Entonces, el hermano mayor en la fe, en el discipulado, ¿no? Es el que se pone junto a un hermano menor para ayudarlo a tomar una elección vocacional. Entonces, un hermano que quiere el bien y la realización del otro, como decíamos en el
paso anterior, ¿no? De la mentalidad, cuando hablábamos de la mentalidad. Ahora, ¿cómo lo ayuda? O sea, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo ayudamos? La respuesta es, bueno, lo ayudamos activando en el joven aquellas 8 sensibilidades, y que podrían ser más. Perdón, en Filipenses 2:5, pues aparecen cuáles son los sentimientos de Cristo, ¿no? Pero pudiera ser más, además de todos esos deseos y motivaciones interiores que nos llevan a buscar el camino, pues, de Dios, ¿no? Entonces, ayudarles en eso, en esas sensibilidades, en esos deseos internos que tiene el joven de entregarse a Cristo, ¿no? Este esquema es muy útil porque cuando uno trabaja en este aspecto, uno hace mucho bien a los demás. A lo mejor no será un misionero como nosotros queremos, o de repente una religiosa, un sacerdote, y pensamos que eso puede ser lo más importante, ¿no? Sino que va a ser responsable de su caminar como creyente. Lo ayudo realmente si llego a activar en él esta sensibilidad. Ese es el trabajo. O sea, si yo lo ayudo realmente y llego a activar en él estas sensibilidades, ahí puedo decir, de verdad hice el trabajo que tenía que hacer. Pero si no lo ayudo a activar en él esas sensibilidades, entonces, pues el trabajo de sensibilidad vocacional no estará hecho. Por esto, la psicología nos dice que cada sensibilidad, cada elección, está asistida por una sensibilidad muy particular. Como decimos, una sensibilidad va o es producto de otra sensibilidad que ha preparado pues a ella, ¿no? La elección de creer está dirigida o asistida por la sensibilidad creyente de la persona. O sea, yo creo, ¿por qué? Bueno, porque ya han habido motivaciones o deseos de llegar pues a creer, ¿no? De llegar a ser creyente como tal. Es decir, que mi sensibilidad me hace tomar esa elección, o sea, de llegar a creer. Y es así que si yo digo que mi vida como consagrado, consagrada, llega a tener una crisis afectiva en mi camino como consagrado, vivo una crisis sentimental. Esta crisis sentimental es porque a lo mejor pues yo he perdido el enamoramiento pues de mi vocación y he dedicado o me he distraído en otro enamoramiento que no es lo más correcto, ¿no? Y esto nos puede llevar a hacer pensar de quién es el que dirige, digamos, este tipo de motivaciones, o quién es el que, o por quién es que me debo de dejar de llevar en estas motivaciones. Porque si somos sensibles ante estas cosas que forman parte del afecto, es porque nosotros, pues seguramente ya hemos cultivado o tenemos cultivada, pues seguramente esa sensibilidad. Pero también tenemos que en la sensibilidad darnos cuenta de cuál es el camino correcto, pues o cuál es el verdadero amor al cual nosotros, pues debemos de seguir, ¿no? Y de allí que sea importante que nosotros, pues, podamos ayudar y acompañar en esas crisis que puedan haber pues de nuestros jóvenes, pues ayudarles a superarlas, ¿no? Y hacerles ver quién es que de verdad debe ser amado y seguido. De este modo, decimos que cada elección vocacional viene dirigida por una sensibilidad vocacional. Una elección viene dirigida o producto de una sensibilidad vocacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que formar en la sensibilidad vocacional? ¿Para qué? Para que se pueda dar una buena elección vocacional. Y aquí la psicología también nos dice que en cada sensibilidad confluyen otras sensibilidades y están implicadas también esas sensibilidades que hacíamos referencia pues hace poco, la sensibilidad pues intelectual, la sensibilidad pues moral y por lo tanto pues seguramente la sensibilidad pues vocacional. Y como para resumir y ya decimos nosotros la última parte, en esta sensibilidad, decimos que la sensibilidad vocacional está compuesta de otras sensibilidades sobre las cuales también tengo que trabajar. Es decir,
activar, poner en movimiento en el joven todas esas sensibilidades. Hay que activar y poner en movimiento en el joven todas esas sensibilidades y que es ya poner en marcha un camino de crecimiento, un camino de evangelización. Que a lo mejor pues el joven no vaya a terminar siendo un miembro de nuestro instituto, de nuestro seminario, de nuestra diócesis, de nuestro presbiterio, pero lo importante es que la persona encontró su camino, encontró su vocación y que la elección que hizo pues fue fruto de alguien que le acompañó a redescubrir pues esa sensibilidad que él pues no sabía que tenía y que allí pues seguramente está gran parte de la misión y servicio que nosotros hemos de prestar. Entonces tengamos bien claro que la pastoral vocacional no está al servicio de nuestros institutos, de nuestros departamentos, de nuestros seminarios, de nuestros noviciados o de nuestros lugares de, digamos así, de una emergencia vocacional que tengamos, ¿no? Sino que está al servicio del crecimiento en la fe de las personas que nosotros acompañamos. Nuestra misión está al servicio del crecimiento en la fe de ellos y que ellos puedan, pues seguramente, tomar una decisión en sus vidas. Y por eso se hace pastoral vocacional, no por nuestros propios intereses, sino para que estas personas crezcan en la fe. Estas personas que nosotros acompañamos, que crezcan en la fe. Esa es la misión. Y de verdad que, pues cuando el padre Amedeo Cencini, pues decía sobre todos estos aspectos, yo decía de verdad, sí, esto es lo que tenemos que buscar. Este segundo aspecto de la sensibilidad, pues también lo tiene él en la otra parte de la ponencia, que ya no era una hora, sino menos, como creo que 48 minutos, pero que yo juntamente con esta la voy a juntar y las voy a hacer llegar después por escrito, ¿no? Claro, a veces uno dice, la explicación cuenta mucho, ¿no? Y a lo mejor yo traté de explicar lo mejor posible, pero eh, como le explicó seguramente el padre Amedeo Chinchini, pues es grande, ¿no? Y bueno, todos los que puedan, pues seguramente ver la ponencia en italiano, pues se darán cuenta que hasta la jocosidad que el padre Amedeo Chinchini pues tiene, seguramente hace la charla un poquito más amena, ¿no? Pero que importante en este trabajo, pues decimos cultivar estas dos cosas, en la cultura vocacional, lo que es la parte de crear la mentalidad y de formar en esto de la sensibilidad vocacional, para entonces poder llegar al último punto, que es la pedagogía, es decir, cómo vamos a aplicar esto en nuestro propio trabajo, en nuestra propia misión. Pero esas dos cosas son importantes. Para que haya una cultura vocacional, es necesario pues crear la mentalidad y formar en la sensibilidad. Si no formamos en la sensibilidad y no creamos esta mentalidad, seguramente no podemos trabajar, porque eso es lo que forma parte del tercer aspecto, ¿no? La pedagogía, la praxis. Entonces, no sé si me pudieron captar la idea y si alguien quisiera preguntar alguna cosa, alguien está por allí presente o quedó todo claro. Saludos, padre. Ajá, ¿cómo está, Reni? Por aquí, Reni de Coro. Ajá, Yo pienso que ha sido interesante el tema de hoy, como lo llegamos a plantear en el módulo uno estando en Caracas, que era sí, muy importante tener en cuenta que las vocaciones al final son personas, son jóvenes con sus limitaciones, hijos de su tiempo, con sus problemáticas y también con mucho que dar. Entonces, en ese aspecto, es muy importante lo que se resaltó acerca de la sensibilidad, porque cada día más en nuestros seminarios, pienso yo, se debe trabajar a la par, valorando mucho lo que es la dimensión humana y la promoción vocacional no escapa de ello. Entonces, yo pienso que es muy interesante el tema de hoy y ojalá lo podamos seguir profundizando con el material que usted nos va a enviar. gracias.
Padre, mil gracias por lo que nos ha compartido hoy de las enseñanzas de Sensini. Me encantó la parte de la mentalidad. Creo que nuestra mentalidad tenemos que revisarla. Y Sí. me gustó mucho cuando hacía énfasis en que cuando hay crisis vocacional hay una crisis de sensibilidad relacional. Y creo que por ahí también es importante que nos veamos. Muchas gracias. Ok, gracias. Yo creo que la cuestión de la sensibilidad y sobre todo para trabajarlos con los jóvenes es algo que es básico porque ellos tienden a manejar mucho la parte de los sentimientos y creo que eso es bueno tener que tomarlo en cuenta porque dentro de la sensibilidad están los sentimientos, las emociones y hay que saberlo llevar. Y otra de lo importante que usted dijo que la clave importante de la pastoral vocacional no es estar al servicio de seminarios y casas de formación, sino que es estar pendiente de que a cada persona que llega a nuestras manos es buscar que crezca en la fe y que indistintamente si entra con nosotros es acercarlo a Dios y a la iglesia, que sean personas de fe y que obviamente trabajen dentro de la iglesia. Está bien. Muchas gracias, hermana. Si hay alguien más por allí. Saludos, padre. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le ha ido, padre Julio? Pues las orientaciones que nos ha dado son bastante interesantes desde desde la doble visión, mentalidad y sensibilidad. Y sí, también me ha parecido bastante interesante sobre todo eso, el cambio de mentalidad para luego entender con mayor claridad la sensibilidad, sobre todo esa cultura del joven en la actualidad cuesta para llegarles y que luego tomen alguna decisión eh, sólida. Hoy cuesta mucho eso, porque los muchachos no entienden con tanta claridad lo que significa incluso la pastoral vocacional. Ellos están allí en la expectativa incluso y que en muchas oportunidades para hacerles madurar en la fe y en su misma vocación, no solo para que tomen la elección de poder ser religiosos o sacerdotes, sino también para la vida misionera o la vida, poder elegir una profesión. Y eso es bastante interesante, sobre todo las líneas también de la psicología, que se pueden utilizar mucho como buenas herramientas para dar ese tipo de direccionamiento que es necesario. Así que, bueno, padre, muchas gracias por esas indicaciones que nos ha dado.